Buen día con todos vosotros, ¿cómo están? Buenos días, profesor. ¿Todo Buenos bien días, Buen día, profesor. profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. o todo mal? Buenos días, abogado. Buenos días, abogado. Buenos días, abogado. Bueno, vamos a empezar. Eh, por favor, díganme en qué nos quedamos la última clase. En el examen, profesor. ¿Sí se me escucha? Hola, hola, Sí, ¿sí se me sí, escucha? Sí, profesor. profesor, sí se le escucha. Ah, ya, ok, perfecto. Bien, díganme en qué nos quedamos la última clase, chicos. Está En la lo último, es de la legalidad, profesor. la tipicidad, profesor. Tipicidad, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bien, no sé si habremos avanzado algo del tema de tipicidad, me imagino que sí. Solamente el Pero comienzo. ya, vamos a iniciar nuevamente. eh, Vamos a iniciar nuevamente y vamos a entender algo. Yo quiero que ustedes entiendan esto. De pronto, entender el ámbito o esta categoría dogmática dentro de la teoría del delito, conocida como tipicidad, va a ser una de las cosas más importantes que ustedes hagan. Entender el tipo penal, entender sus elementos objetivos y subjetivos, es importantísimo cuando se ejerce una defensa en el ámbito penal. ¿Sí? Pero también es importantísimo cuando uno es fiscal, porque si no entiendes el tipo penal, ¿cómo imputas bien un delito? ¿Sí? Eh, el tipo penal, si es que lo vimos la clase pasada, y si conceptualizamos lo que es el tipo penal, decíamos que el tipo penal es la conducta, es, eh, es aquella conducta descrita en la norma, ¿no? Es aquella conducta lesiva de bienes jurídicos descrita en la norma. ¿Ok? Ese es el tipo penal. Eh, Cuando en la sociedad se presentan conductas que lesionan gravemente bienes jurídicos, hay un poder del Estado que se irroga la facultad de poder determinar si esas conductas merecen la protección. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, correcto. Sí, abogado, sí, se lo escucho. A mí se me congelaron ustedes, no sé qué pasó. Bueno, si me escuchan está bien. Les decía que cuando en la sociedad se presentan conductas que lesionan gravemente bienes jurídicos, es la Asamblea Nacional, es decir, el órgano legislativo, quien se irroga la posibilidad de que esas conductas, ¿no? O que esos bienes jurídicos sean protegidos a través del derecho penal. ¿Cómo lo hacen a través del derecho penal? Generando normas de índole especial, ¿sí? De índole especial, es decir, tipos penales que van a proteger, entre comillas, ese bien jurídico, ¿no? Siempre digo que yo soy más apegado a, a las ideas de Jacobs cuando él señala de que el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino que lo que protege es la vigencia de la norma, ¿no? No sé si hemos hablado de esto en algún momento lo explicaremos, ¿sí? Pero bien, y entonces la Asamblea señala, a ver, vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal y vamos eh, eh, a través de la publicación del registro oficial, se han generado nuevos tipos penales. ¿Ya? Nuevos tipos penales. Querido Galo, tu micrófono está prendido. Se generan nuevos tipos penales. ¿Ya? Ese tipo penal es la descripción de una conducta. ¿Ok? Ese tipo penal es la descripción de una conducta. Ahora, leamos por favor
si tienen a la mano el Código Orgánico Integral Penal, por favor, lean cualquier tipo penal. Cualquiera que tenga el código a la mano, lea el Código Orgánico Integral Penal, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. ¿Sobre el dolo podemos hablar? ¿El delito? No, el dolo no es un delito, ojo. Ya. Profesor, el artículo 140 que habla de asesinato. A ver, vamos con el asesinato. Artículo 140, asesinato. La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Ya, Si espérese un ratito concurre ahí. alguna... Espérese un ratito ahí. Si ustedes se fijan, primero describe una conducta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conducta? Es matar. Describe unos hechos, ¿sí? Hechos. El tipo penal describe hechos, describe conductas, ¿ok? Ahora, en adelante, el tipo penal asesinato tiene algunos numerales. Esto ya lo vamos a ver cuando desarrollemos los elementos objetivos del tipo penal como circunstancias complementarias. Lea el primero, por favor. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermano o hermana. Bien, la primera conducta que describe es quitar la vida a alguien, ¿no es cierto? Pero quitarle la vida a quién. Y después enmarca a hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos, hijas y todo esto, ¿no es cierto? Ya, vamos con lo segundo. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación. Muy bien. Esto, si ustedes se fijan en el primer numeral, describe especialmente a las víctimas. En el segundo numeral, genera nuevamente hechos. ¿Ya? Dice poner a la víctima en una posición de indefensión. Son hechos. Porque, por ejemplo, si en algún momento, digamos que describamos un crimen, el padrastro de un niño, el padrastro de un niño, eh, le dice, quiere matarle al niño. Este padrastro quiere matarle al niño, ¿sí? Porque es un loco, un demente, ¿no? Y dice, a ver, ¿sabes qué? El niño no se va a ir hoy a la escuela, déjame que yo lo voy a llevar conmigo al parque. Y entonces la mamá del niño dice, está bien, llévale al parque para que obviamente exista esta unidad entre el niño y el padrastro. Y el padrastro se los lleva al bosque y lo mata al niño, ¿no? Un caso bastante cruel, pero que no está lejos de la realidad en muchos casos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿se ha cometido un asesinato, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro, porque lo que describe la norma es poner a la víctima en una posición de indefensión. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que cada tipo penal contiene hechos, ¿sí? Hechos. Ujú. Y ustedes se van a dar cuenta que después esos hechos se concatena o debe concatenarse en el ámbito procesal penal con la prueba. Yo debo probar que ese señor le puso en una posición de indefensión al niño, ¿sí? Y que por esa posición de indefensión, esto se considera un asesinato. ¿Ok? ¿Me van Perfecto. entendiendo? Sí, ¿Sí? profesor. Ok. Solo permítanme ver quiénes están con la cámara apagada. Les veo que está Fernando Reyes con la cámara apagada, que está Ronald Mauricio con la cámara apagada, está Shemi Pindru con la cámara apagada, Steven Tomalá con la cámara apagada, a la próxima, y Santiago de la Cruz con la cámara apagada. A la próxima, y yo les saco de la clase. ¿Ya? Bien. Profesor, disculpe, yo tengo dos dispositivos, por eso no está Ah, apagado. perdón, Shemi. ¿Y cómo así tiene dos? ¿Qué le pasó? ¿Quiere escuchar dos veces la clase?
No tengo problemas con el audio de por acá, por eso. Ah, ya, ok. Perfecto. Bueno. Entonces, ya, espero que me vayan entendiendo por dónde va el punto. Entonces, el tipo penal es la descripción de la conducta criminal, es la descripción de la conducta lesiva de bienes jurídicos. ¿Sí? Ok, cuando hablamos de conducta, hablamos de acción y omisión. Entonces, el tipo penal es la descripción de la conducta lesiva. ¿Ok? Eso debemos entender. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo que es importante que ustedes entiendan bien de qué se trata la tipicidad? Porque también aquí se plantea lo que se conoce como un juicio de tipicidad o un juicio de subsunción. A manera de ejercicio a ustedes, les voy a relatar unos hechos y ustedes me dirán a qué tipo penal se acopla, ¿ya? Yo voy a la casa de, pongámosle, de mi querido alumno Omar Paladines. Voy a la casa de él. Omar se ha comprado Omar se ha comprado con mucho esfuerzo el iPhone 17. ¿Estamos en el iPhone 17 o en el 18 o en el 20? ¿En qué estamos? 17 todavía. En el 17. Yo me quedé en el 15 Pro Max y no me interesa comprarme otro. Pero digamos que Omar, con mucho esfuerzo se ha comprado el 17 Pro Max. Tiene a ver, él tiene se ha comprado en, qué sé yo, no sé yo, este teléfono hace un año me lo compré en $1,500, creo que hasta me estafaron, no sé. Digamos que el 17 tiene un precio de 2,500, ¿ya? Y voy a la casa de Omar y veo su teléfono muy bonito ahí y lo cojo, lo recojo y me lo guardo, ¿sí? Me despido de Omar. Omar me dice, gracias, doctor, por visitarme. Me despido de Omar y él se da cuenta después de que me he llevado su teléfono. Yo ya me vengo a la ciudad de Quito, Omar me denuncia a mí y todo esto, ¿no? Y Omar dice, en su denuncia, él dice, porque entró el doctor Andrés Zuleta y cometió el delito de robo, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿el fiscal qué debe hacer? Debe revisar la denuncia, pero al mismo tiempo él es el que tiene que otorgar a esa denuncia, a los hechos descritos en esa denuncia, una calificación jurídica enmarcada en un tipo penal específico. Ustedes son el fiscal, ustedes son el fiscal. Ustedes se basan en ese tipo penal o cambian de tipo penal. ¿Qué harían Yo, ustedes? yo quería, profesor, que se reformulen los cargos debido a que no fue un robo, eso fue un hurto. Ah, muy bien, excelente, Carlos, excelente, excelente. Porque bueno, hasta aquí no me han formulado cargos, ¿no, mi querido Carlos? Ya, Porque no hay una instrucción todavía planteada. No ha empezado el proceso de la etapa de instrucción. Recién estamos en la denuncia, ¿ok? ok. Y como no es flagrante, porque ya me vine a Quito, tampoco es que estamos en un procedimiento directo. Entonces, Carlos debe decirle al denunciante, oiga, esto no es robo, esto es hurto. Usted lo que está diciendo aquí es que el abogado entró y lo tomó, pero usted no ha descrito que esta apropiación indebida de su patrimonio haya sido hecha con violencia. Por lo tanto, no es robo, es hurto. Porque el hurto lo que dice es, debe haber una apropiación de lo ajeno sin violencia. El Ok. robo es la apropiación de lo ajeno con violencia. ¿Ok? ¿Me entendieron hasta ahí? Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tipo penal dará las directrices para que los hechos que acontecen en la realidad puedan entrelazarse, subsumirse. Esto se llama un juicio de subsunción. ¿Sí? Tomo los hechos de la realidad y los enmarco en un tipo penal. ¿Y por qué esto es importante, chicos? ¿Por qué es importante? Porque la gran mayoría de veces Fiscalía se equivoca
en este juicio de tipicidad. Fiscalía se equivoca, Fiscalía se confunde. Muchas veces toma los hechos y trata de forzar una subsunción en un tipo penal que no es el que debería ser. ¿Ok? Y siempre les digo a ustedes yo lo siguiente. El enmarcar un tipo penal es tan importante que realizo el siguiente símil. Ustedes tienen puertas en su casa, ¿no es cierto? Y esas puertas de su casa permiten algo. Permiten que las puertas estén cerradas o abiertas, depende de quién quieren que entre en su casa. ¿Sí? ¿Qué pasa si el marco de la puerta es más pequeño que la puerta? La pregunta es, ¿la puerta se cierra? ¿Cumple su propósito de protección? No. Si la puerta es más grande que el marco, ¿se puede cerrar la puerta? ¿Cumple su propósito de protección? No, no cumple su propósito de protección. Así es el tipo penal. El tipo penal, es decir, la conducta descrita en la norma, es el marco de la puerta. Y los hechos que acontecen en la realidad son la puerta. Y esto tiene que encajar perfectamente para que realmente exista la protección de un bien jurídico, sea que al final del día se decante por una condena en contra de la persona que cometió el delito o una absolución a la persona que presuntamente cometió el delito. ¿Me han entendido? Sí, Sí. profesor. Sí, profesor. Es así como debemos entender al tipo penal y a este procedimiento por el cual el tipo penal debe enmarcar en los hechos de la realidad. Yo, Profesor, una pregunta. Usted en el dígame. caso que estaba dando sobre ese hurto, digamos que el fiscal lo hubiera puesto como si fuera robo. Y ¿Ya? Omar sí robó el teléfono, digo, sí le robaron el teléfono, todo. Ujú, Queda absuelto porque no fue robo, sino que fue hurto, ¿o no? ujú. Bueno, a ver, depende de varias circunstancias, ¿no? Miren, eh, hago un paréntesis para explicar esto. Hubo una sentencia de Corte Constitucional por medio de la cual se le acusa a una persona de un delito de violación. Llega a juzgamiento y los jueces dicen, bueno, aquí evidentemente no hubo violación, pero sí hubo abuso sexual, ¿sí? Y los jueces dicen, oiga, como no se ha llegado a probar la violación, pero sí el abuso sexual, eh, declaramos la culpabilidad del procesado por el delito de abuso sexual. Y entonces el abogado apela de esta decisión y dice, pero ojo, yo como defensor no le defendí a mi cliente pues del delito de abuso sexual, sino del delito de violación. Entonces aquí lo que se ha hecho es vulnerar gravemente el debido proceso en la garantía de defensa. ¿Sí? El debido proceso en la garantía de defensa. Porque yo no le defendí del delito por el cual ustedes están sentenciando. Yo le defendí por un delito distinto al que ustedes en este momento declaran y por el cual van a sentenciar. Esto, en realidad, es un vicio de congruencia. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Es como que, por ejemplo, mi querida Maylin Mendoza, perdón que tome su nombre, mi querida Maylin, pero digamos que Maylin Mendoza es acusada. Yo les conté del caso de este caso de Ambato, donde dos chicas se dan una golpiza. ¿Sí les conté? Sí, ¿no? Sí, Ya. profesor. Eso, Era compañera. exacto, ese es el tema. Miren, ¿qué pasa si, por ejemplo, voy a variar un poco ese mismo caso? Ya, para no utilizarla a nuestra querida Maylin como conejillo de indias dentro de la clase. Voy a variar ese mismo caso y digo, a ver, digamos que el fiscal acusa
por el delito de lesiones. Se le formula cargos a la niña por delito de lesiones. Vamos a la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio por el delito de lesiones. Llegamos a la audiencia de juicio por el delito de lesiones. Y llegan la víctima y dice, no, es que ella me amenazaba. Llega la madre de la víctima y dice, no, es que la niña la amenazaba. Llega el psicólogo y dice, no, es que ella me comentó que la niña la amenazaba de muerte. Y al terminar la audiencia, los jueces terminan decantándose por sentenciarle por el delito de intimidación y no por el delito de lesiones. ¿Sí? La pregunta ¿es lógico que los jueces hagan esto? Recuerden que la prueba en juicio fue encaminada a probar el delito de lesiones. ¿Ya? Y la respuesta, mis queridos amigos, es no. De ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera es congruente que los jueces, habiéndose investigado por el delito de lesiones, ha aperturado una instrucción fiscal por el delito de lesiones, realizado una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio donde al final, en el debate probatorio, lo que se hizo es evaluar toda la prueba encaminada a probar el delito de lesiones y llegar a la audiencia de juicio con todos esos elementos de prueba para probar el delito de lesiones. Y al final del día terminan decantándose los jueces en sentencia de que las lesiones son subsecuentes del delito de intimidación, por ejemplo. Una verdadera locura. Eso no se puede hacer. Ahí existe una vulneración al derecho a la defensa porque tú no te defendiste del delito de intimidación en las etapas en que debías defenderte, sino que te defendiste del delito de lesiones. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ya, ahora, volviendo al ejemplo primario, en este caso de violación que yo les decía. Los jueces dicen, aquí no hubo violación, pero hubo abuso sexual. El abogado dice, no, aquí no puede haber eso, el delito que se investigó es por violación, por eso, por lo otro, y no puede pasar eso. Llega a la corte, llega en apelación, los jueces de apelación dicen, bueno, es verdad, no, aquí no hubo el delito de violación, perdón, de lesiones, perdón, el delito de abuso sexual, sino de violación. Llega a casación, llega a Corte Constitucional y los jueces de Corte Constitucional dicen, a ver, ¿es el mismo bien jurídico protegido? Sí, es de la libertad sexual. ¿Es el mismo agresor? Sí, es el mismo sujeto activo. ¿Es la misma víctima? Sí, la misma víctima. Los elementos probatorios van encaminados a probar también el delito de abuso sexual y ahí dicen, y los de la Corte Constitucional dicen, sí, en realidad sí. Y se decantan por entender de que ahí no hay una vulneración al principio de congruencia. ¿Por qué les comento esto? Por la pregunta que me hacen. Y Carlos creo que era el que me preguntó, me dice, oiga, pero al final del día los jueces no se podrían decidir por darle la razón aún por el delito de hurto. ¿Podría aplicarse esta sentencia? Podría aplicarse esta sentencia y decir, a ver, ¿es el mismo sujeto pasivo? Sí. ¿Es el mismo sujeto activo? Sí. ¿Son los mismos hechos? A ver, no. Es que aquí no hubo violencia, pero en realidad, al final del día, sí hubo, y está probado que el doctor Zuleta se cogió el teléfono. Entonces, bien, enmarcados en esta sentencia de Corte Constitucional, los jueces, sin romper el principio de congruencia, podrían enmarcarse a sentenciar por hurto y no por robo. ¿Sí? Pero hay casos Profesor, bastante groseros. profesor, pero una consulta. Claro. Ahí se está dictaminando una sentencia por un delito de hurto, ¿no es cierto? Ya. Pero hay que probar también que el aparato
le pertenece a la víctima en este caso, ¿no es cierto? Claro, Con exacto. documentaciones de que pues, efectivamente es propiedad de él. Porque Claro, resulta exacto. que también ese teléfono también se ha robado y que lo tenga en sus poderes. Eso no se No, mide no, ahí, claro, eso no estamos de se mide acuerdo. ahí, profesor. Estamos de acuerdo, sí, claro. A ver, Omar tendrá que probar que ese teléfono le pertenece. Y no lo puede probar solo con que diga, ah, es que la línea que está en ese teléfono me pertenece. No, Omar tiene que ir a Claro o a Movistar eh, y decir, oiga, entrégueme la factura del teléfono. Y si ese teléfono también había sido robado, pero está en manos del dueño de la casa, imagínense. Bueno, el problema es que si es robado y Omar lo tiene, no va a poder probar que es pertenencia de él. El teléfono le pertenece. ¿Sí me explicó? Y ahí también hay un problema, ¿ya? Porque posiblemente en virtud de no poder probar la, la, la propiedad sobre ese bien del cual se desprende esta investigación penal, Ahí no hay posiblemente hurto. le digan, se archiva la causa, no hay delito porque no puede probar la propiedad. ¿Me explicó? Perfecto, perfecto. Ya, ok. Bien, bueno. En todo caso, entiendan ustedes que Fiscalía habitualmente confunde los hechos y termina investigando a una persona por un delito que no cometió y deja de investigar por un delito que sí cometió. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a seguir. Voy a compartir Word como pizarra. Profesor, una pregunta. Claro. Bueno, ya esto es más allá del contexto de la situación. Eh, habiendo explicado todo lo que usted mencionó, suele ocurrir esos casos. Suele ocurrir esos casos porque a veces tenemos unos jueces tan probos y usted sabe que de una u otra manera hay que ser realistas dentro del país. eh, en algunas de las ocasiones, el que tiene padrino se bautiza y esos son los de color verde. Verán, Entonces, ellos, yo tuve el año pasado un caso de violación, ujú, justo en la provincia de Santa Elena, ¿ya? Eh, la pericia, la pericia médico-legal, la pericia médico-legal decía que la víctima tiene inflamación en su vagina por penetración reciente, ¿ya? Perdón, decía que tiene inflamación en la vagina por penetración reciente. Eh, y la prueba, la pericia psicológica decía que, aparte que en la pericia médico-legal decía que había enrojecimiento de la vagina y había eh, sugilaciones en el cuerpo, sugilaciones en el cuerpo, ¿ya? ¿Sí saben lo que es las sugilaciones? No, 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 abogado, sí, no. sí saben lo que es un chupetón, No eso sí han marquen de eso saber. ahí. Bueno, eh, eso es una sugilación, ¿no? Lo que vulgarmente conocemos como los chupetes, ¿ya? ok. Eh, la pericia psicológica decía que había daño emocional, daño psíquico, estableciendo como nexo causal el hecho violento que había sufrido la presunta víctima, ¿ya? La pericia, la pericia, ¿cómo se llama? Esa pericia de entorno social. psicológica. No, no, ya dije la prueba, la pericia psicológica. La pericia esta de entorno social decía de que la víctima tenía o venía de un hogar establecido plenamente, que ella no tenía ningún tipo de razón para tener afectaciones psicológicas, ¿no? Cosas así, ¿ya? Eh, y bueno,
la cuestión es que, ¿cuál era mi temor? Mi temor era que yo decía, a ver, yo le puedo salvar a este chico únicamente contradiciendo la prueba que ha presentado Fiscalía. Pero aún tenía el temor de que pudiendo probar que él no violó a nadie, podía decantarse en un presunto abuso sexual. ¿Y por qué? Por los hechos. ¿Cuáles eran los hechos? Eh, un grupo de amigos que estaban haciendo la rural ahí en Santa Elena se pusieron a tomar licor y en medio de esto había una pareja de esposos. Eran 4 personas, 3 hombres y una chica. ¿Ok? La chica era pareja de otra persona. Empiezan a tomar, a conversar y de repente el esposo de la chica dice, yo me siento cansado, me voy a dormir. Él se va y le indican un cuarto, porque estaban tomando en la casa de estos otros 2 chicos, le indican un cuarto donde había una cama grande y una litera, ¿sí? Y le dicen, acuéstate en la cama grande para cuando venga tu esposa se acueste ahí. La chica se queda afuera tomando, ¿ok? Mi cliente, una persona súper respetuosa, después de un ratito dice, yo también me siento ya muy cansado, me voy a dormir. Él entra a la habitación y se acuesta en la litera, en la parte de abajo. Posteriormente, se queda la chica con el otro chico que faltaba ahí. Pero el otro chico era gay, ¿sí? Era gay. Entonces la chica dice, ya, yo también me voy a dormir y se mete al cuarto. Y en lugar de acostarse con el esposo, se acuesta con mi cliente. ¿Ok? Pero se acuestan de forma invertida, es decir, la cabeza de ella a los pies de él y los pies de él a la cabeza de ella. ¿Sí me entienden? O sea, de forma Correcto. invertida. ¿Ya? La cuestión es que se levanta el esposo, se despierta y ve eso. Es más, le ve a ella con el torso desnudo, ¿sí? Con el torso desnudo. Es decir, se le veían los senos, ¿ok? Eh, sí, son mis casos. Es un caso mío, que yo lo litigué el año pasado, nomás lo gané. Eh, Profesor, no se le No se le escucha. escucha, profesor. Se quedó sin audio. Abogado se quedó sin audio. Y en lo más importante todavía. No, dejó en suspenso. Al parecer no nos Profesor tampoco escucha. nos, No nos ajá, tampoco escucha nos porque escucha. nos dejó en silencio prácticamente. Ahí Ahí sí, recién. nos dejó en suspenso, Últimamente, profesor. Solo se en le la escuchó mejor hasta cuando parte se usted quedó. dijo que eran sus casos. Hasta ahí ya, se le escuchó. no sé, creo que mi computadora está loca. Creo que mi computadora está loca. Pero denme un segundito, por favor. No. Ok. Querida, ¿cómo está? Buenos días. Y les decía lo siguiente. Entonces, a ver, no sé hasta dónde me quedé. Les decía que estaban acomodados en la cama de forma invertida, ¿verdad? ¿Sí me escucharon hasta ahí? Ya, ok. Sí, hasta Correctamente. Pero aquí, la chica abogado. tenía el torso desnudo. ¿Eso también me escucharon? Sí, Sí. abogado. Ya. Entonces, yo a mi cliente le preguntaba, yo a mi cliente le preguntaba, oye, pero ¿por qué tenía el torso desnudo, no? Y él me dijo, no sé. Pero yo no le toqué. Ya, yo para nada le toqué. Claro, yo un poco me quedo con esa idea y le digo a mi secretaria, le digo, oye, escucha los hechos de este caso. Y ella escucha y me dice, a ver, mira, yo puedo interpretar lo siguiente. Me ha pasado, ella me dice, me ha pasado que cuando yo he salido con mis amigas, he tomado y no he tenido la suficiente fuerza para cambiarme de ropa ni entrarme a bañar, solo he querido dormir.
lo primero que he hecho es aflojarme el brasier, porque el brasier aprieta, ¿sí? Y entonces eso es lo que pudo haber pasado. Me quedé con esa idea. Bueno, la cuestión es que en audiencia de juicio yo tenía que desbaratar la imputación por el delito de violación, pero también debía desbaratar la tesis del abuso sexual, porque el abuso sexual y la violación no son iguales, ¿sí? No son iguales. Tienen, tienen diferencias. ¿Cuál es la diferencia en los hechos del tipo penal? Primero, que en la violación debe existir penetración, sea con el pene, sea con los dedos o sea con un objeto, ¿sí? Por vía vaginal o anal o vocal, no importa, ¿ok? En el abuso sexual debe haber tocamientos indebidos, ¿sí? Tocamientos indebidos. La pregunta es, ¿qué teníamos como prueba de los tocamientos indebidos? Las sugilaciones, por ejemplo. Las sugilaciones, ¿sí? Entonces yo debía desbaratar esas dos cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que hice? Cuando se presenta la perito médico legista, yo le empiezo a hacer el contrainterrogatorio. Y para eso fue chistoso porque yo llevé un cartel grandote en uno de estos trípodes donde se ponen los cuadros o ponen los pintores los cuadros para pintar. Llevé una pancarta grandota donde en la primera parte de la pancarta estaba, o en la mitad de la pancarta estaba una vagina. Se le fue el audio nuevamente, profesor. Ya, ok. Cualquier. Les decía, ¿no? Que les decía que, bueno, en la primera parte estaba una vagina, vista desde afuera, desde labios menores, labios mayores y todo esto, ¿ya? Y aquí quiero recalcar algo, ¿sí? Creo que esto no me escucharon, pero mientras yo voy hablando de esto, veo algunas risas ahí entre ustedes y tengo que aclarar algo. No es que estoy sexualizando la clase, ojo. Esto es un caso real, esto es un caso mío, ¿sí? No tiene nada de risible. Más bien a mi cliente en cierto momento le destrozaron la vida al acusarle de un delito que nunca cometió y eso es lo que debemos de entender de estos casos, ¿ok? Y en la otra parte de la pancarta tenía la misma imagen de la vagina pero vista por dentro, ¿sí? En una imagen por dentro. Porque lo que decía la perito es que estaba inflamada la vagina, pero cuando ustedes escuchan de esta inflamación, posiblemente estén pensando en que en la inflamación se encontraban labios mayores, labios menores, clítoris y todo esto, ¿no es cierto? Y no, la inflamación se encontraba en las paredes vaginales, es decir, dentro de la vagina, ¿ya? Hasta ahí me van siguiendo, ¿sí? Correcto. Bien. En el contrainterrogatorio, yo le digo a la perito, señora perito, empecemos desde las conclusiones, es decir, desde el final de su pericia para adelante. Dígame algo. Usted ha dicho que encontró una inflamación en la vagina y ha dicho que esa inflamación se produce por una penetración reciente, ¿verdad? Y ella dice, sí, perfecto. Le digo, si usted le atribuye a una relación sexual reciente la inflamación de la vagina, eso quiere decir que esta inflamación se produce por la constante y permanente entrada del miembro viril en la vagina de la mujer, ¿verdad? Dice, eso es lo que dice usted. Y yo le digo, a ver, si no es por la constante entrada y salida del pene en la vagina de la mujer, ¿cómo se produce la inflamación? Y ella se queda y dice, es que yo no le vengo a dar una clase de educación sexual abogado. Y le digo, a ver, vamos nuevamente, doctora, porque usted me dice que es una experta, ¿verdad? Sí, así es. Le digo, bien, entonces vamos. En las relaciones sexuales normales, doctora, en donde hay consentimiento,
la vagina se inflama debido a la constante fricción del pene en el órgano reproductor de la mujer, ¿verdad? Y ella me dice, sí. Le digo, ah, perfecto. Muy bien. Vamos bien entonces. Ahora, Melina Pozo, ¿sí me escucha? Sí, profesor. Ya, ok. No entiendo cuál es la risa. No entiendo si usted está riéndose de lo que yo estoy diciendo o no entiendo si usted está con alguien riéndose, pero a la próxima risa le saco de mi clase. ¿Me entendió? Sí, profesor, perdón. Ok, es la última vez. Bien. Entonces yo le digo, dígame una cosa también, doctora. A ver, verán que lo que les estoy diciendo de alguna forma también es prepararles para que ustedes hagan un buen contrainterrogatorio, ¿no? Correcto. Ustedes ya aprenderán esto más adelante y lo aprenderán Dios mediante conmigo mismo. Si es que no me matan o no me votan. ¿Ya? Pero eso Eh, ya salió pues, con abogado con licencia para matar. Usted tiene que matar, pues. no, como en la entrevista de ayer. Como en entrevista Eh, de él. bien, entonces yo le digo a la perito, oiga, le digo, en las relaciones sexuales normales, cuando hay consentimiento de la mujer y el hombre en las relaciones sexuales, se entiende que hay lubricación tanto del miembro viril del hombre como de la vagina de la mujer, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y le digo, y esta lubricación tiene una razón de ser. Es para evitar las lesiones tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y le digo, perfecto. Entonces, quedemos de acuerdo, doctora, en que la inflamación de la vagina, en el caso que usted analizó, se produjo por la constante entrada y salida del miembro viril en la vagina de la mujer, ¿verdad? Y ella dice, sí, perfecto. Conseguido mi primer punto y ya les voy a decir por qué. Luego le digo, doctora, pero eh, usted no encontró lesiones en la vagina, ¿verdad? Y ella me dice, no. Y yo le digo, porque si hubiese lesiones, usted hubiese encontrado laceraciones en las paredes vaginales, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y le digo, si la penetración hubiese sido con los dedos, usted aparte de las laceraciones hubiese encontrado rasguños, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y yo le digo, y aparte de los rasguños, y si la penetración hubiese sido con un objeto, usted hubiese encontrado aparte lesiones contusas, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y yo le digo, pero usted no encontró nada de esto, ¿verdad? Y ella dice, no. Muy bien. Pero sí encontró una inflamación por penetración reciente, ¿verdad? Y ella dice, sí. Entonces yo le digo, perfecto. Doctora, en el formato de pericia se señala que usted, sobre todo en los casos de violación, tiene que mandar a hacer un citobacteriológico, ¿verdad? Y ella se queda así fría y dice, pero es que no lo mandé a hacer. Le digo, exacto, usted no mandó a hacer. Le digo, pero ese sitio bacteriológico es para descartar infecciones vaginales, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y yo le digo lo siguiente, le digo, doctora, usted sabe que la inflamación vaginal se puede producir por una infección, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y le digo, esas infecciones se pueden producir por telas, jabones, relaciones sexuales, baños sucios y otras causas, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y le digo, pero usted nunca descartó que esa inflamación en la vagina se haya producido por una infección vaginal, ¿verdad? Y ella dice, no, nunca descarté eso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Buen punto o mal punto? Eso fue un buen punto, profe. Claro, claro que sí. Buen Bueno, punto en todo sentido, profesor, porque imagínese que si hubiera sido una violación, se dice que las infecciones vaginales se pueden eh,
a tiempo, prevenirlas con un tratamiento de 72 horas. Imagínense si dentro de estas infecciones estaba lo que era el virus del VIH. Tendría que tomar retroviral. Entonces, se vienen muchos puntos, creo yo, analizando Sí, la sí. situación después de No, una violación. y lo que usted dice es cierto, ya le voy a comentar algo más, pero déjeme terminar con el tema. Había logrado descartar el tema de la penetración, ¿sí? O sea, la violación. Destruí completamente que esa inflamación se haya producido por una penetración. Y sembré la duda de que de pronto ahí hubo una infección, porque no había laceraciones, ¿ok? Las laceraciones son importantes dentro de un caso de violación, porque cuando hay violación no hay lubricación, y cuando no hay lubricación hay lesiones. Entonces ustedes tienen que siempre acordarse de esto. Pero tenía todavía el tema de las sugilaciones para descartar el ámbito de las, del abuso sexual. Y entonces yo le digo a ella, doctora, usted ha dicho que encontró sugilaciones de un color rojizo morado, ¿verdad? Y ella dice sí. Y yo le digo, doctora, ¿a las cuántas horas de los hechos, del supuesto hecho delictivo, ella se hizo el examen con usted? Y ella dice, el hecho se produjo más o menos a las 11 de la noche, ella se hizo el examen conmigo a las 9 de la mañana. Y le digo, doctora, usted sabe que de acuerdo a estudios, en cuanto a la clorimetría de las sugilaciones, en las primeras 24 horas se dice que la sugilación debe ser de color rojizo, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y después de las 24 horas toma un color rojizo morado, ¿verdad? Y ella dice, sí. Y después de las 72 horas toma un color negruzco morado, ¿verdad? Sí. Hasta que desaparece en tanto tiempo. Sí. Listo. Pero usted dice en su pericia que existió un color rojizo morado en las sugilaciones, ¿verdad? Sí, eso quiere decir que no fue hecha dentro de ese tiempo entre el hecho y la inspección de usted, ¿verdad? Y ella dice, no, totalmente descartadas las sugilaciones. Por eso ustedes tienen que aprender a hacer un buen contrainterrogatorio y aprender el tema de cómo se analiza una pericia. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué les decía esto? ¿Por qué nos metimos a hablar de esto en esta primera hora? Porque hablábamos de este caso en donde un delito puede ser sentenciado por otro, claro, porque yo tenía que blindarme en el hecho de que no pueda sentenciarle por violación, pero tampoco por abuso sexual, acorde a esta sentencia de la Corte Constitucional. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Sí, Bien. profesor. Sí, profesor. Bueno, hagamos una pausa de 10 minutitos y nuevamente retomamos. ¿Hecho? Bueno. ¿Alguna pregunta respecto del caso que les comenté? ¿Todo bien, todo mal, todo entendido, no he entendido nada? Profesor, yo tengo una pregunta. Al momento, o sea, sobre su caso, al momento de que empezó y todo, me imagino que le realizaron el examen P30, porque según yo, eso es algo obligatorio cuando existen ese tipo de casos, ¿o no? Sí, eso se conoce con, bueno, es esta prueba pericial de laboratorio para detectar si hay proteína P30 en el. Sí, sí le hicieron, no había. Por eso les digo que yo lo que tenía que descartar era más el abuso sexual que la propia violación. Sí. Porque era dudoso, ¿no? O sea, ¿cómo así te acuestas con él, amaneces con él acostado y con los pechos desnudos? ¿Sí? Entonces era complicado el asunto, pero bueno, gracias a Dios lo ganamos. Eh, a ver, vamos a ir ahora a los elementos objetivos del tipo penal. Y ustedes me dicen si se refleja. Tengo esta computadora que me está fallando y es nuevita y tengo que llevarle donde me vendieron para que la revise.
¿Sí alcanzan a ver ahí? Sí, profesor. Sí, abogado. Ok. Sí, abogado. Si en algún momento me ven, porque se está activando las opciones para desactivar aquí los micrófonos, si algún rato ustedes ven que yo estoy hablando como loco y ya no me escuchan, me avisan, por favor. Decíamos que en la teoría del delito, vamos a analizar la conducta, ¿no es cierto? Y si vamos a ponerle así, pongámosle, por ejemplo, 1.conducta, y a esta conducta le vamos a analizar desde el punto de vista de los adjetivos de esa conducta, ¿no? Que son conducta típica, conducta antijurídica y conducta culpable. ¿Ya? En este momento estamos en el análisis de la conducta típica. Y vamos a poner 1.1.1 tipo penal, ¿no? Tipo penal. Ya dijimos lo que es el tipo penal, ¿no es cierto? Es la descripción de la conducta delictiva que se encuentra en la norma, ¿no? Este tipo penal que contiene un presupuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿ok? Y de aquí vamos a analizar los elementos objetivos del tipo penal. Y los elementos objetivos del tipo penal son sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto del delito y circunstancias complementarias. ¿Ya? Ay, Dios mío, denme un segundito, por favor. Aló. Estos son los elementos objetivos del tipo penal y quiero que entiendan que todo tipo penal, toda conducta delictiva tiene estos elementos. Y estos elementos tienen que ser analizados a profundidad para poder irrogar una imputación correcta. ¿Ya? Bien. ¿Quién será el sujeto activo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién será el sujeto activo? El que Consideraría que comete el delito. ya. Ya. La persona que comete el delito, ¿no es cierto? Es el delincuente. ¿Ya? El delincuente. Esto puede ser una persona natural o jurídica. Ay, Dios mío. Denme un segundo, por favor. La persona que comete el delito, esta persona puede ser una persona natural, una persona jurídica. Ustedes saben que a raíz de las reformas del código, perdón, de la expedición total del Código Orgánico Integral Penal, se impuso que la persona jurídica también puede ser susceptible de imputación penal, ¿no es cierto? Es decir, hay una imputación a las empresas, a las personas jurídicas, ¿ok? Bien, ahora, eh, vamos con lo siguiente. ¿Quién es el sujeto pasivo? La víctima. El Muy bien, afectado. la víctima. La víctima, ¿verdad? Ahora, perdón. Antes de pasar a el tema de del sujeto activo, debo señalarles algo. En el caso del sujeto activo, muchas veces los tipos penales van a redactar un tipo penal. No se le escucha, abogado. No, Chicos, sigue ahí. lo que estaba ahí. Ahí. Ok, ya, perfecto, gracias. Entonces, decía yo que el sujeto activo en varios tipos penales puede ser cualquier persona, es decir, el común de los mortales,
pero en otros tipos penales tendrá una cualificación especial, ¿sí? El tipo penal va a redactar que una persona en especial puede ser sujeto activo de la conducta delictiva, ¿ok? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de los casos de concusión, los delitos de concusión, ayer en la entrevista yo hablaba de la concusión, cuando hablamos del peculado, cuando hablamos del cohecho, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser sujetos activos de este delito? ¿Ya? Los funcionarios públicos. ¿Ya? Por favor, ubiquemos en el Código Orgánico Integral Penal el delito de homicidio y el delito de peculado. Por favor, ubiquen en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Encontraron? Si lo encuentran, leen, por favor. Homicidio, artículo 144. Léalo, por favor. La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Muy bien. Si ustedes sí se dan cuenta que aquí dice la persona. Sí, dice la persona. Es decir, puede ser usted, puede ser yo, puede ser el doctor Coronel, puede ser cualquier persona. Sí, el homicidio puede cometerlo cualquier persona. Ahora leamos si el peculado lo puede cometer cualquier persona. Leamos, por favor. Artículo 278, peculado. Las o los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, o los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo. Serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Bien. ¿El abogado Zuleta puede cometer el delito de peculado? No, porque no es un servidor público. Muy bien, porque yo no trabajo para ninguna dependencia estatal. ¿Sí? Entonces, si ven cómo en ciertos tipos penales, como por ejemplo en el homicidio, se señala que cualquier persona puede cometer homicidio, pero no cualquier persona puede cometer peculado. Eso se llaman delitos especiales. Los delitos que califican al sujeto activo se llaman delitos especiales. ¿Sí? ¿Me entendieron? Ok. Muy bien. Ahora, en el caso del sujeto pasivo, la víctima, la pregunta es, ¿puede ser que en ciertos tipos penales también la víctima sea cualificada? ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí puede ser cualificada porque tiene que ver si está en todo, al momento de cometer el delito está en todos sus 5 sentidos, si lo hizo o lo hizo No, no, no. involuntariamente, todo No, eso, no, no. no, 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 no se me vaya por el tema del sujeto, del tipo subjetivo, ¿no? Analizar dolo o imprudencia. Ya vamos a ir a eso, pero espérese un ratito. Profesor, yo pienso que sí, porque no es lo mismo cometer, por ejemplo, un delito en contra de una persona con discapacidad, en contra de personas de tercera edad. Ah, Entonces, ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, hay ciertos tipos penales que señalan este tipo de cualidades, ¿no? Que se cometen en contra de personas de la tercera edad, que se cometen en contra de niños. Por ejemplo, el delito de femicidio, ¿ya? ¿Quién es el sujeto? Yo puedo, la pregunta para ustedes es, ¿yo puedo ser sujeto pasivo del delito de femicidio?
No, No, porque es un delito específicamente Amor. para mujeres. Muy bien, perfecto. Ahora, una persona trans que ha transicionado, ¿puede ser sujeto pasivo del delito de femicidio? no. Recuerden que el delito de Sería de femicidio dice género. por el hecho de ser mujer o por su condición de género, ¿no? Ya. Entonces, sí se dan cuenta que la víctima también en ciertos tipos penales debe tener una calificación especial, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es el verbo rector? El verbo rector es la descripción de la acción o omisión propiamente dicha, ¿no? Ustedes saben que, perdón, cuando nosotros analizamos o cuando estudiamos gramática en la escuela, se decía que que el verbo era acción, pasión, estado casi siempre con eh, determinación de tiempo y de persona, si no me equivoco, ¿no? Imagínense ya casi 35 años atrás que crucé la escuela, ¿ya? Entonces, el verbo rector en cada tipo penal se expresa mediante un verbo, un adjetivo o una frase. En el delito de homicidio que acabamos de leer, ¿cuál es el verbo rector? ¿Qué piensan? Asesinar, matar. Matar. Perfecto, Ingrid. Muy Matar. bien, genial. Matar. ¿Sí? En el caso en el caso de, por ejemplo, el robo, apropiarse. En el caso del hurto, apropiarse. En el caso de la estafa, engañar. Y así, cada tipo penal tiene un verbo rector. Cada tipo penal tiene un verbo rector. ¿Sí? ¿Me entendieron? Ya. ¿Qué es el objeto del delito? El objeto del delito es, en cambio, la cosa o la persona sobre la cual recae la acción delictiva. ¿Y por qué debemos diferenciar, por ejemplo, a la víctima del objeto del delito? Porque ¿qué pasa en los delitos de tránsito? Yo voy con mi coche, viene otro vehículo, me choca por el frente y me destroza el vehículo. Yo salí indemne. La pregunta es, ¿quién es la víctima? Usted es la víctima, doctor. Yo soy la víctima. ¿Cuál es el objeto del delito? El vehículo. Un carro. Muy bien, excelente. El vehículo. El vehículo. ¿Sí? El vehículo. En el caso de la estafa, ¿quién es la víctima? Yo. ¿Cuál es el objeto del delito? El dinero que se me llevaron o los bienes que se me llevaron. En el Y la delito de computadora que debe homicidio, cambiar, bro. la computadora que tengo que cambiar. En el delito de homicidio, ¿quién es la víctima? La persona fallecida, La persona fallecida. ¿Cuál es el objeto del delito? la muerte. El cuerpo que está inerte tirado ahí en la tierra, ¿no? Mm, ¿Sí me entendieron? correcto. Bien. Y ahora vamos a ver las circunstancias complementarias. Miren, las circunstancias complementarias son cuestiones que vienen a complementar el tipo penal. El caso o el ejemplo más palpable de esto es el delito de asesinato. Verán, entre el asesinato y el homicidio, la diferencia es las circunstancias que agravan la conducta, ¿sí? En el homicidio dice la persona que mate a otra recibirá una pena de tanto.
En el asesinato, en cambio, dice, la persona que mate a otra recibirá una pena de tanto siempre que concurran las siguientes circunstancias: matar a padre, madre, hijos, hermanos, matar con envenenamiento, matar por inundación, matar poniendo en indefensión a la víctima, matar elevando gravemente el dolor de la víctima, matar a alguna persona de elección popular, matar policías, militares, etcétera. ¿Me entienden? ¿Sí? O sea, el asesinato es el mismo homicidio, pero agravado. En otras legislaciones no se llama asesinato, se llama homicidio agravado. ¿Sí? Y al homicidio se le dice homicidio en primer grado. Entonces, estas circunstancias que constan en este tipo penal son las que agravan y complementan al tipo penal, para que se diferencie del simple homicidio. ¿Ok? ¿Me entendieron? Ok. Perfecto.